paso trémulo, el orden de las ropas. Sobre un terreno oscuro, cubierto de agujas de pinos. Todos los engaños madrugan, todas las resacas. Equilibro mis pasos ya cansados por el filo dorado de un silbido. Voy a llorarme un llanto como un muro. El profesor de anatomía secciona al muerto no llorar. Apunta a su contrario el imán de la guerra y lo desarma. Escribo en el humo, tropezando derrumbes de agua en el río. La poesía es un volcán de magmas transgenéticos. En el verso hay agujero. El silencio era enorme, así que llenaba cualquier parte. El entresuelo jurídico, el verdugo chismoso del sentido común. Con un poco de pan y algo de queso y agua del manantial del verde arroyo del Tacuarembó. Te diría que un poco las dos cosas, ¿no? O sea, para mí hay una frontera muy difícil entre el querer y el poder en la escritura. Uno puede tener una motivación, una idea y después se sienta a trabajar y ahí, bueno, sale lo que puede, pero en base a lo que uno quiere. A mí me gustan mucho las zonas de frontera en general y me parece que es interesante eso, ¿no? La bisagra. Y creo que en ese punto me parece que es un juego continuo entre el querer y el poder. Y que ese es el ejercicio justamente de la creación artística, ¿no? Uno tiene una motivación, una inspiración, un deseo de trabajar un determinado tema, una necesidad, básicamente, ¿no? De abordar determinadas temáticas porque es algo que pulsa dentro y tiene que salir. Y bueno, después uno se enfrenta a la hoja de papel o a la pantalla ahora y bueno, ahí obviamente uno hace lo que puede. Poniendo lo mejor de sí, tratando cada uno con su método y con sus maneras de trabajar, ¿no? Pero yo me quedaría con la frontera o con la bisagra, ¿no? Con esa búsqueda del equilibrio entre esas dos posturas o esos dos lugares quizás. Me parece que por lo menos en mi caso va por ahí, que en esa búsqueda, ese es como el lugar de la creación, ¿no? Yo creo que es eso, un poco, sobre todo la búsqueda, Otra vez, yo creo que mi zona de vida, incluso ahora por esto de no vivir en el país e ir y venir, yo creo que lo mío son las fronteras propiamente. Yo escribo desde muy chiquita, desde niña realmente escribo, y también desde niña hago teatro, hago recitales. Empezó realmente, obviamente cuando empecé a leer y a escribir, que fue desde muy chiquitita. Tuve la suerte de crecer en una casa donde había muchísimos libros, entonces tuve un acceso muy directo a la literatura, a muy buena literatura. No había un concepto muy claro, por lo menos en mi casa, y creo que también cuando en mi infancia, digo, si bien había libros para niños, no era tanto como ahora, que está todo como muy encasillado, libros para niños de tal edad a tal edad, para adolescentes, para jóvenes, Yo creo que la literatura, y Sartre decía también algo de eso, la literatura es para todas las edades, todo. A mí hasta el día de hoy me encantan los cuentos de hadas, y cuando era niña leía Balzac y leía poesía gauchesca y también leía revistas de cómics, o sea, un universo lo más amplio posible, ¿no? Posiblemente esa lectura de Balzac sería muy distinta a la que podría ser ahora, ¿no? y a la que pudiera ser mañana o pasado, sin lugar a dudas. Pero bueno, tuve un contacto muy temprano con la literatura en particular y con las artes en general. Siempre se estimuló mucho en mi casa eso, y siempre me gustó mucho, innatamente. No es que me mandaran a hacer teatro ni nada de eso, pero por ejemplo se estilaba en la escuela, no sé si se seguirá haciendo ahora, que nos daban un poema para memorizar, por ejemplo, en el aula, no para ningún evento.
Y yo llegaba a mi pupitre, lo leía 2 veces y ya volvía para adelante, encantada de la vida, querer recitárselo a toda la clase, y aquello para mí era un disfrute maravilloso. Y luego también, por supuesto, en todos los actos patrios, las kermeses o todos esos eventos de la escuela, fungía como recitadora, maestra de ceremonias, todo aquello, y para mí era una fiesta, y las maestras a veces se ponían muy nerviosas porque yo nunca quería llevar los papelitos, nunca quería leer, yo me aprendía todo de memoria. Me decían, pero ¿estás segura? ¿No te vas a olvidar? Y yo, no llevo nada. Y por suerte siempre me fue bien, tenía creo que hasta mejor memoria que ahora. Así que bueno, fue creo que las 2 cosas muy a la vez. Luego cuando empecé a dar mis primeros pasos en el camino más profesional, digamos, que también fue muy temprano, porque otra suerte que tuve fue encontrarme cuando ingreso al secundario, en el Liceo 20 Joaquín Torres García, con Luis Bravo como adscripto. Y luego con Marita García Pose como primera profesora de literatura. Entonces tuve ahí a los que yo llamo hasta el día de hoy mis padrinos poéticos, y vaya qué padrinos, ¿no? Gente tan divina y que siempre han trabajado con tanto entusiasmo. Y bueno, ellos rápidamente me vincularon con el ambiente poético. Estamos hablando mediados de los 80, con recién la democracia volviendo a nuestro país. Aquellos años fueron muy fermentales. Y bueno, ahí empecé a realmente ya recorrer un camino, digamos, más dentro de lo que es, por decirlo de alguna manera, el ambiente más profesional. Y ahí ya empezó el tema de los ciclos literarios, y empecé a recitar y a armar pequeñas performances. Luego sí estudié teatro, y bueno, y ahí sí ya se empezaron realmente a fusionar completamente los 2 ambientes, ¿no? Escribo teatro también, he llevado a la escena varias obras de teatro mías, y bueno, después infinidad de performances también, con textos míos y mucho también con textos de otros autores, como es el caso ya tradicional de Fernando Pessoa, por ejemplo, ¿no? con el homenaje que venimos haciendo hace tantos años. Así que te diría que de alguna manera fueron creciendo juntos ambos caminos, evidentemente por un gusto, te diría, innato, por un placer innato en mí, ya sea por la poesía y por la poesía en la oralidad, que en principio creo que es el lugar natural de la poesía, ¿no? O sea, obviamente la poesía oral es muy anterior a la poesía en el papel y publicada, ni que hablar, ¿no? Yo creo que hay muy buena recepción, no en vano pasa todo lo que pasa, ¿no? O sea, justamente desde este momento que te mencionaba, de esos años 80, finales de los 80, con que había un montón de ciclos. Después hubo como una baja, algunos años Caramelos y Pimientos estuvo solito como ciclo literario, pero después rápidamente empezaron a resurgir también un montón de ciclos. Me consta que el año pasado había varios ciclos funcionando aquí, bueno, Ronda de Poetas, que ya tiene 10 años, Caramelos y Pimientos con 21, y bueno, y otros ciclos que de repente no se han mantenido tanto en el tiempo, pero han trabajado y muy bien y lo sostienen, y eso se sostiene porque hay un público también. Y si bien el público, muchos somos nosotros mismos, también hay un público que es amable público realmente, y que para mí es fundamental. Y a mí eso me encanta, porque hay un público cautivo que sí, que somos los escritores y que nos gusta escucharnos entre nosotros, pero también hay mucha gente que se acerca por el placer de escuchar, porque son lectores y porque son escuchas de la poesía. Y también con esto de los ciclos en los boliches está muy lindo que aparece mucho desprevenido, que para mí eso es genial, porque cuando me pasa eso ahora, bueno, en el bar Girasoles, que estoy hace unos años allí, que es una pizzería, que muchas veces llega gente, incluso grupos grandes de gente que hasta vienen a festejar un cumpleaños o algo así, y cuando llegan el día que está el ciclo yo digo, uy, ¿qué pasará con esta gente? ¿Se levantarán y se irán? ¿O harán ruido? Y no, la mayoría de las veces, pero la amplísima mayoría, se quedan, lo disfrutan y con un gran respeto. Te digo, he tenido mesas de 20 personas y que durante el momento de las lecturas o las performances hacen un silencio sumamente respetuoso, y que además después, claro, como lo tomaron de sorpresa esto,
después preguntan, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es? Pero qué bueno, qué lindo, me gustó. No, porque de repente algunos dicen, no, yo no leo mucho, la verdad que la poesía me parecía algo como medio hermético o lejano, que no me gustaba, pero la verdad que está bueno, me voy a poner a leer ahora, la verdad que esto me despierta la curiosidad. Y para mí esa es la mejor paga que puedo recibir, porque bueno, es haber cautivado a alguien, haberle acercado la poesía a alguien que de repente por algún prejuicio o simplemente porque nunca se puso a pensar al respecto, le parecía que la poesía es lejana. Y yo siempre digo que todos tenemos un pensamiento poético, hasta esa gente que se piensa que no, porque ¿quién no ha agarrado un pedacito de una canción, unos versos de un libro, aunque sea un aforismo, algo, para mandárselo al ser amado o para apoyarse en un momento de dificultad o de alegría o para compartir una emoción? Todos. O sea, no hay persona, por más lejana que esté a la lectura, que no tenga una relación con eso. Entonces yo creo que todos tenemos un pensamiento poético, que todos nos conmovemos con una frase armoniosa, con algo que de repente nos toca porque tiene que ver con alguna experiencia de vida. Eso cualquier persona, incluso hasta la gente analfabeta, porque el lenguaje es de todos y en ese lenguaje es que reside la poesía. Entonces todos tenemos un pensamiento poético. A veces para algunas personas resulta la poesía como algo lejano, pero no lo es ciertamente. A veces también pasa que la literatura, muchas veces para que el que hizo el secundario, muchas veces recibe la literatura de una forma demasiado estructurada y eso termina siendo contrario a lo que debería ser la materia, ¿no? Literatura, porque cuando a veces se nos dice que tenemos que interpretar tal cosa de un texto y nos están coartando nuestra propia capacidad de interpretación. Bueno, ahí claro, a mí me ha pasado muchas veces, chiquilines jóvenes que de repente conocían en otros espacios como en un club o algo así, o oportunidades que he tenido de ir a dialogar con chicos del liceo, y te dicen, no, porque a mí me dicen que el autor, que lo que quiso decir, y uy, a mí me da como un horror, porque ni el autor sabe lo que quiso decir. Tantas veces descubrimos en lo que escribimos cosas que nos son insondables a nosotros mismos, ¿no? Y eso tan lindo que pasa a veces cuando uno escribe algo y después se olvida y lo encuentra perdido en un cajón o en una libreta que hace rato no veía y dice, ¿qué es esto, no? Y uno se redescubre ahí. Entonces, ¿cómo va a venir una literatura tal a decirle a alguien que ese texto quiere decir tal y cual cosa y no otra? No. Y eso pasa, lamentablemente pasa a veces, y también eso genera que la gente a veces diga, no, porque a mí me gusta, pero yo no entiendo. Y no hay nada que entender. Clarice Lispector, que siempre la cito, tiene una frase muy linda que dice, no se preocupe en entender, vivir sobrepasa todo entendimiento. Y yo creo que eso aplica para el arte. No hay nada que entender, hay que dejarse emocionar, hay que dejarse conmover. Y después, bueno, vendrá sí el análisis, el entendimiento más racional quizás, pero lo primero me parece en cualquier manifestación artística es la emoción. Si no hay emoción, no pasa nada. Creo que hay muchísimos, no me animaría a hacer la lista, porque realmente pecaría de caer en esos olvidos, justamente, sería tautológico el asunto. Pero creo que sí, que hay muchísimos poetas, desde nuestras épocas fundacionales. Somos un país jovencito, pero somos un país que siempre tuvo una cultura muy rica, y sobre todo en esto de lo literario. Entre literatura y música, el Uruguay es una cosa increíble si lo relacionamos con la cantidad de población. O sea, escritores y músicos contra densidad de población, el resultado es como que pareciera que hay más de la gente que hay. Es una cosa increíble, ¿no? Pasa al día de hoy, yo creo que pasa desde siglos anteriores, ¿no? Y hay mucho. Recuerdo las antologías de Emilio Oribe en el archivo, ¿no? Las publicaciones del Archivo Nacional.
y allí hay poetas maravillosos y que de repente yo misma ahora no me atrevo a decir los nombres porque realmente no los recuerdo, porque los leí y recuerdo que hay cosas muy buenas, pero bueno, no están en el día a día, porque también ha pasado que hemos tenido escritores muy importantes, muy tremendos, como Delmira, o bueno, más acá en el tiempo, dentro de la narrativa, Onetti o Feliberto, o sea, o nombres que claro, son tan impresionantes, Idea Vilariño, bueno, poetas, mujeres maravillosas, ¿no? Marosa, en fin, pero digo estos nombres para decir, bueno, son nombres que se han llevado mucha atención, absolutamente merecida, pero que, claro, en el camino hay muchísima gente, desde los siglos anteriores hasta el hoy por hoy, que también todo el tiempo estábamos hablando hace un ratito y descubrimos gente que escribe, que está caminando por la calle al lado nuestro y de repente, como te decía yo, bueno, sí, a fulano, lo reconozco, pero lo tengo más conocido por otro lado. Ayer estaba en Caramelos y Pimientos, una artista plástica muy conocida y que me vengo a enterar ahora que escribe, y otra gente me dice, sí, escribe muy bien, lo que pasa que, bueno, es muy tímida con esto de la literatura y, claro, muy conocida por su carrera como artista plástica. O sea, es una sorpresa continua, y tenemos realmente una cantera de escritores maravillosa. Y claro, habría que estar echando mano al baúl de los recuerdos todo el tiempo y reflotando. Pero creo que, bueno, justamente este trabajo que tú estás haciendo, estos encuentros que se generan en los ciclos literarios, en la Casa de los Escritores, que todo eso va ayudando. Y el intercambio, ¿no? Estas cosas que uno va hablando con uno, con otro. Pero sí, habría que de repente plantearse el trabajo de antologías que revisitaran, de repente fijando algún criterio, porque sería necesario hacerlo por época, no sé, por temática, algún criterio que nos ayudara como a organizarnos en esa biblioteca, ¿no? Y en seguir releyendo y reencontrándonos con, por ejemplo, estos escritores que te mencionaba de años atrás, ¿no? De finales del siglo XIX, por ejemplo, o comienzos del siglo XX, que hay una poesía muy rica, ¿no? En esa época, que de repente después también por los avances estéticos se fue como dejando de lado, pero me parece que hoy por hoy que también tenemos una cabeza más amplia para la lectura, porque las estéticas también, me parece que ahora se juega con una mayor amplitud. Tenemos al día de hoy escritores muy jóvenes que escriben sonetos, y gente muy veterana que escribe en versos libres y con estructuras surrealistas, y como que ahora hay una cosa de amplitud y de mistura que me parece muy rica, que por ahí en épocas anteriores era más rígido, entonces el que escribía de una determinada manera, pasado mañana pasaba a quedar completamente anquilosado. Yo creo que ahora tenemos esa amplitud que nos puede permitir una lectura menos prejuiciosa, quizás. No sé, esto la verdad que es toda una reflexión que me estás haciendo plantear ahora. Bueno, voy a seguir con las citas y voy a citar a Lezama Lima, maravilloso, que dice: no hay lista y no estoy listo para hacer la lista. Que para mí queda incluso más de juego de palabras, no hay lista y no estoy lista para hacer la lista. Realmente es terrible lo de las listas, porque uno siempre se olvida de alguien. Imagínate que además yo con estos 21 años de ciclo literario, todo el tiempo estoy recibiendo material de autores jóvenes, y no tanto, de gente que de repente no es tan joven, pero recién se anima a hacerse conocer. Y hay de todo, lo que te decía recién, o sea, hay estéticas muy diversas, más allá de las edades. Hay muchos autores interesantísimos, jovencísimos. El año pasado tuve el gusto de recibir a varios autores jóvenes, chiquilines, algunos que no llegaban ni a los 20 años, con una poesía realmente muy interesante, con una búsqueda de un lenguaje muy interesante. Pero no quisiera ponerme a nombrar gente porque me voy a olvidar de más de la mitad y sería mezquino con los que me olvide. Pero sí me parece que hay algo muy rico, que
desde los jóvenes hasta los veteranos de siempre, que siguen escribiendo y que siguen participando y que siguen yendo a los ciclos literarios. Sin ir más lejos, perdón la autocita, pero ayer en la inauguración de Caramelos y Pimientos teníamos a María Gravina, Sergio Altesor, Gabriel Riquieri y Magdalena Ferreiro, generaciones más intermedias, y después toda una banda de gente que integra el seminario y el trabajo Cuerpo de Letra, que es un trabajo que estoy dirigiendo yo, de poesía y performance justamente, donde hay gente de 20 y pico de años hasta 40 y pico. Y toda esa gente está trabajando junta porque se está encontrando, ya sea en Caramelos o en la Ronda o aquí en la Casa de los Escritores o por ahí, ¿no? Y eso me parece que es lo más rico, ¿no? Es esa capacidad de encuentro y de intercambio y de que todos estemos abrevando en una misma fuente literaria, digamos, que es lo que es como una suerte de escritura colectiva virtual, no por los medios virtuales, sino por el aire que respiramos, ¿no? Pues a mí me parece muy importante el alimentarse de eso, o sea, a través de la lectura, de los libros que circulan también, pero estas instancias de encuentro me parecen sumamente ricas por la cercanía, ¿no? Y justamente por contraste a lo que tiene que ver sí con, ahora sí, la comunicación virtual de los medios de comunicación que tenemos ahora, que son maravillosos, pero que a veces pasa que parecería que nos gana esa virtualidad, y yo creo que no hay nada como el encuentro cara a cara, porque pasan otras cosas ahí. Entonces, bueno, estas instancias de encuentro, de festivales o de los ciclos literarios, me parece que es muy rico también en eso, y que ahí uno ve claramente cómo confluyen las distintas generaciones y cómo, más allá de esas distintas generaciones, las estéticas. O sea, una persona grande que ya tiene años de escritura, de repente tiene una estética que podría parecer más de vanguardia por la estructura que una persona joven que por ahí está escribiendo con métrica, y está buenísimo, y ambos son contemporáneos, o sea, no tiene nada que ver con una valoración de decir, esto es más actual o menos actual, no, justamente como hay una amplitud de criterio, lo que te decía recién, que de repente años atrás, muchos años atrás, era más encasillado todo eso, ¿no? Me parece que ahora hay una libertad bien interesante en ese sentido, como una experimentación por parte de las distintas generaciones. Y son territorios un poco intangibles esos, ¿no? Y tiene mucho que ver, por un lado, me parece que hay una mirada formada que te puede permitir vislumbrar que, bueno, hay un trabajo serio, digamos, por decirlo de alguna manera, en ese abordaje del lenguaje, que hay una búsqueda, que eso es una cosa que yo valoro mucho, por ejemplo, en el caso de los chicos jóvenes, ¿no? Siempre que se han acercado, por ejemplo, con esto del ciclo, bueno, yo para invitar a alguien siempre pido que me acerquen el material, porque lógicamente tengo que conocer un poco a ver de qué se trata. Y en el caso de la gente más joven, de repente uno encuentra, bueno, no está redondito todavía, por ahí hay alguna zona de ripio, o hay alguna cosa de lugar común, o ese tipo de cosas en el trabajo literario, como decir, bueno, esto todavía no está redondito, o le falta un poquito, pero hay una base interesante, hay una mirada, una sensibilidad que aflora, porque hay versos que están muy buenos, y hay un trabajo del lenguaje, y hay una mirada poética que se ve interesante. Entonces, bueno, yo en esos casos digo, adelante, porque hay que abrirle la puerta a esa gente, porque evidentemente son chicos que están haciendo sus primeras armas, y obvio, todavía por ahí no tienen una seguridad, no están bien plantados, pero se ve que hay algo que está bueno. Entonces hay que incentivarlos, ¿no? Para que sigan adelante.
Y después, bueno, ya con casos de escritores que ya uno ve que está bárbaro lo que escriben, bueno, pero pasa más por el gusto, ¿no? Luego la preferencia de cada uno. Por ahí hay grandes escritores que a uno no lo emocionan, no lo conmueven, y bueno, vamos para otro, porque por suerte hay un universo tan rico. Pero bueno, creo que en el ejercicio de la lectura y de la formación, digo, lo que hemos estudiado un poco más ya desde el punto de vista de la formación literaria propiamente, bueno, uno se va ejercitando en esto de descubrir y de encontrar realmente cuando hay un trabajo con el lenguaje que no es una cosa de tirado al baldazo. Que ojo, se ve mucho también, se ve mucho y eso también pasa, o sea, y uno lo ve también en estas cosas desde los ciclos literarios, de repente aparece alguna persona que son golpes de efecto y que por ahí hasta tiene una platea para eso, ¿no? Pero bueno, yo de esas cosas paso. Puede ser interesante, puede ser un divertimento, puede ser ocurrente, pero cuando uno hila más fino dice, bueno, acá realmente no hay mucha poesía. Pero es difícil de describir, tiene que ver con una formación de cada uno, que tiene que ver mucho con leer, ¿no? Con leer y con formarse desde ese lado, pero creo que el mejor formador, más allá de si uno estudió letras o literatura puntualmente, me parece que la formación tiene que ver con el ejercicio de la lectura. Sin que uno se dé cuenta, la lectura va sedimentando criterios en uno, entonces lo ayudan a uno a descubrir, bueno, es lo mismo que observar cualquier obra de arte, ¿no? O sea, a medida que uno consume más ese tipo de obra de arte, va aprendiendo a valorarla mejor, ¿no? A apreciarla mejor, a descubrir cosas más sutiles dentro de esa obra de arte y con la literatura me parece que pasa así, que la mejor formación que podemos tener es la lectura. El propio ejercicio de la lectura te va dando elementos inconscientemente que te ayudan a poder discernir dónde hay realmente un hecho literario y dónde hay, bueno, una manifestación que está bien, que es un acto de comunicación también y que está bárbaro, pero que bueno, de repente por ahí uno no se atreve a llamar literatura, poesía, narración, lo que sea. Me parece que va por ahí. Yo creo que lo fundamental es el ejercicio de la lectura, lo más variado y amplio posible, dentro de, por supuesto, lo que a uno le vaya gustando, porque uno es libre de que no le guste el escritor más maravilloso del mundo. Bueno, no me gusta, pero también para ese no me gusta, uno tiene que tener una cierta formación, y también tenés que haberlo leído, por lo menos un poco, porque si no, es como el que te dice, le das algo de comida y te dice, no, a mí eso no me gusta, pero lo probaste, no, pero no me gusta, no. Primero hay que probar, hay que ejercitarse. Yo esto se los decía varias veces cuando, como te comentaba, he tenido oportunidad de ir a charlar con los gurises en los liceos, y decían, no, porque a mí no me gusta leer, no sé, no, pero primero tenés que leer para decir que no te gusta. Primero tenés que leer y bueno, después podrás elegir. No, porque a veces nos hacen estudiar unos libros que, bueno, pero primero tenés que leer ese libro y ahí vas a ver si no te gusta. Y después tendrás la posibilidad de elegir y de ir. ¿No te gusta un libro? Perfecto. Lo que tenés que estudiar lo vas a tener que estudiar para el programa, ¿no? Eso por supuesto. Pero después vas a tener la oportunidad de agarrar un libro y si no te gusta, dejarlo y tomar otro y seguro que va a haber un libro para vos, ¿no? Todo lector es elegido de un libro, decía alguien por ahí. Yo creo que ese es un trabajo más de los críticos que de los escritores. Para uno es muy difícil porque uno está en el medio de la historia. Yo creo que eso lo puede decir alguien que tenga una mirada crítica y es otro ejercicio. Yo no soy crítica, admiro mucho a los que son críticos y lo hacen con amor y pasión. Gerardo Ciancio, por ejemplo, es uno de ellos. Es esa gente, esos críticos que tienen esa mirada y que se han dedicado y que han estudiado mucho eso, podrán
decir eso. Yo no me atrevería a decir si yo continúo la tradición de... Sí, te puedo decir que, bueno, me abrieron las puertas Luis Bravo, Marita García Pose, Silvia Guerra, Andrea Blanqué, María Gravina, que era todo ese grupo de gente con los que yo empecé a transitar el camino poético y a los cuales estaré inmensamente agradecida de por vida. Y que es una generación que de repente es una o dos generaciones o más grande que yo, pero como yo empecé muy chica y enseguida ellos me recibieron con gran afecto, de alguna manera integro esa generación, pero después siguió viniendo gente y también integro otra generación. Entonces, cuando hacía letras en humanidades, al Bocha, por ejemplo, que tuve el gusto de ser alumna de él, le daba, a veces me ponía como ejemplo de algo, o hablaba de alguna generación, y claro, me metía en el medio y decía, bueno, pero vos, claro, vos sos de esa generación, pero también sos de otra, porque claro, por un lado, mi primer libro publicado, que es una antología, Viva la Pepa, está justamente María Gravina, Silvia Guerra, Andrea Blanqué, digo por nombrar las que son más conocidas y que siguen trabajando. Después había una cantidad de escritoras más, pero muchas de ellas han quedado medio por el camino, que son generaciones obviamente más grandes que yo, pero bueno, yo estaba produciendo en ese momento junto a ellas, pero claro, después vino una cantidad de gente más, y ahora también, obvio, algunos más chicos, pero que también estamos como en un lugar, digo, como Martín Barea, que es un poquito más chico que yo, pero bueno, en un momento llegó y empezamos a integrar también una generación, ¿no? Pero esa mirada me parece que tiene que ver más con la mirada de un crítico, ¿no? Que puede ser escritor también, pero que haga ese ejercicio. Yo no me atrevería realmente a decirlo porque me siento arte y parte. O sea, puedo decir como esto, contar por historia, ¿no? Bueno, cuál es mi recorrido. Empecé mi recorrido así, después formamos grupo con Martín Fernández de Martín Barea, Leandro Costas Plá, Jimena Espeche y Gabriel Llanotegui de Buenos Aires. Y bueno, y uno va integrando distintos movimientos y armando distintos proyectos con gente, pero la verdad que para mí, por ejemplo, las edades nunca fueron un tema y las generaciones en sí nunca fueron un tema, y volvemos a la frontera. A mí me interesa mucho justamente el cruce, el poder intercambiar con gente de las más diversas edades, y eso me parece que nos enriquece a todos, a los más veteranos, por contacto con lo que empieza a gestar la gente joven, y a los más jóvenes por poder nutrirse de toda la experiencia y toda la trayectoria de vida y la trayectoria artística de los artistas más veteranos, ¿no? Entonces creo que en ese intercambio está la mayor riqueza. Y las generaciones me parece que se terminan de decantar además como un tiempo después, porque si bien en términos de años uno puede hacer cortes por 10 años, ¿no? Entonces una generación, pero bueno, también estos 10 años los ponemos 5 para acá o 5 para allá, no es fácil nunca. Y eso los que hacen antologías lo saben muy bien, porque los cortes son bravos, ¿no? Y porque pasan cosas, como mi caso, de gente que por edad tendría que estar en un lado, pero por inicio tiene que estar en otro, y por continuidad dispara para otro lado más. Entonces, tampoco es fácil, o sea, mismo creo que para los críticos no es fácil, pero creo que para los que estamos dentro, no sé, por lo menos en mi caso yo no me atrevo a definir ninguna continuidad, ni mucho menos una proyección.
La ciudad está hambrienta y se come lo que puede, lo que tiene a su alcance, lo que le dan. Un niño, un viejo, alguien que aún no ha nacido, un pedazo de pan, una manzana que cayó del cesto. La ciudad devora, pero su hambre no tiene. Come a balazos. ¡A dame todo! ¡Te reviento! Usa cuchillo también, pero nunca tenedor. La ciudad no precisa cuchara para beber tu sangre. La ciudad dice que te da todo mientras se traga tus días. La ciudad te quiere con ella, muy adentro entre sus fauces. Y la ciudad no es un león, no es el lobo feroz, ni bestia alguna que se le asemeje. La ciudad es tu odio en paniza. Es el aceite del asfalto, es su arcoíris de agua. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Saludos. La ciudad si te he visto, no me acuerdo. A ver cuando nos vemos y nos tomamos unas, La ciudad es la casa de nadie en el sueño de todos. La ciudad es la casa de nadie en el sueño de todos. La ciudad está siempre más lejos y siempre llegamos tarde. En la ciudad todo sobra y todo falta. Falta espacio, falta tiempo, falta aire. Sobra gente, sobra mugre y sobra falta. La ciudad se te muestra todita, impune. No te esconde nada, Podés saber lo que te dice. La ciudad es una hembra descocada, una guacha, una perra, una puta madre que la parió. Y la verdad es que la parimos todos, pujando, pujanza, dándole nomás, que para eso estamos. La ciudad dice que te precisa. La ciudad te susurra promesas al oído. La ciudad es crack, se las sabe todas, tiene calle. La ciudad es la calle, y es las puertas cerradas, y es las puertas adentro de los que nunca las abren. La ciudad es las puertas abiertas por la fuerza. La ciudad se te abre de piernas, se te entrega entera y te pide más y más. Y dame, sí, así, dame, metele la todita que me gusta. La ciudad es esa puta con la que siempre soñaste. Decí la verdad, Maca. Decí que siempre soñaste con una guacha bien, pero bien puta como esta. A vos también, No me vas a venir con el discurso feminista ahora, ¿no? La diversidad, la rosca, no. La ciudad es hembra y hacé con ella lo que quieras. No es asunto mío, ¿viste? Porque ella es así, que nos hace indiferentes a todo. No nos importa nada, de nadie. La ciudad es la memoria y el olvido. El antes y el después. Nunca el durante. En la ciudad no hay presente. Todo es pasado o está por venir. Por venir es lo que me falta, lo que no tiene. Como a la cucaracha, ¿se acuerdan? Que nunca sabemos bien cómo cantarle. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene la patita de atrás o marihuana que fumar. ¿Vos qué decís? En la ciudad de Merca,
Otra cosa. La ciudad no se anda con chiquitas. Ah, no, no. La tipa curte duro y no se arregla con unas picadas. La ciudad es pastillas, tranquilizantes, antidepresivos y ansiolíticos, reguladores del humor, somníferos y excitantes, energizantes, vigorizantes. La ciudad siempre puede un poco más. La ciudad no para. La ciudad es movimiento. Dale, 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 compadre, vamos, vamos, compadre, dale, vamos, vamos, dale, 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 vamos, vamos. La ciudad es un motor desvencijado y manioso. La ciudad es un animal extraño y nosotros, sus pobres criaturas. La ciudad está hambrienta y se come lo que puede. La ciudad está hambrienta. La ciudad está hambrienta. La ciudad está hambrienta. ¡Ah!